¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto saludarlos nuevamente en una entrevista más. Recuerden que nos miran por Telerama y también en las redes, en YouTube queda cargada esta entrevista. Y bueno, pues hoy quiero dar la bienvenida a una persona que me ha impactado mucho, que es muy jovencita y que ya les va a comentar qué es lo que hace, porque uno la mira y dice, ¿tan joven hace todo eso? Pues sí. Me refiero a Paola Ortega Andrade, quien es CEO de Global Networking y nos va a comentar ¿qué es primero que nada eso? Pau, bienvenida. Es un gusto tenerte aquí en la entrevista. Muchísimas gracias, Lore. Sí, en verdad que no me he quedado quieta en un tiempo. Global Networking es una empresa que tiene como lema conectar para acelerar. Te contaba un poco fuera de cámaras que yo vengo de un mundo medio extraño en el que no existe el no. Y en verdad Global tiene la finalidad de juntar oportunidades de negocio. En una red tan grande que hemos creado, yo vengo haciendo eventos durante 10 años en más de 15 países y ya tenemos en la bolsa 50 eventos, bueno, con el Future Commerce 51 eventos a la vez. Entonces, sí, la idea es justamente el poder analizar las oportunidades de negocio, las necesidades de las empresas y entender dónde se puede agregar valor. Lo importante es conversar y saber también, a que nos comentes, Pau, tú no es que eres creadora de eventos en este momento o que estudiaste para eso. Cuéntanos, ¿cómo fue tu preparación, digámoslo así, entre colegio, entre escuela? ¿En qué te preparaste? Es interesante lo que me preguntas porque siempre me dicen, ¿estudiaste eventos? ¿Estudiaste para hacer eventos? Y no, yo soy máster en negocios internacionales y comercio exterior y recién acabé un máster en dirección financiera. Y la verdad es que los eventos han sido una parte que se ha ido juntando en mi vida, apareció en el camino y me he especializado en eso, pero desde el lado de aportar valor, de hacer que las empresas puedan formalizarse, crecer, potenciar sus negocios internacionales. Y siempre pienso un poco en Steve Jobs, ¿no es cierto? Cuando él deja la parte tecnológica y comienza a estudiar arte y caligrafía y eso le ayuda un poco a potenciar su modelo de negocio. En mi caso es lo mismo. Yo estudié el tema de relaciones internacionales, comercio exterior, un poco entendí cómo funciona la parte ya en la práctica los negocios transfronterizos. Y a mí siempre me parece importante el separar un poco el comercio exterior de productos del de servicios, porque siempre pensé en Japón, por ejemplo, o en la India, que tienen tan buen mercado para los servicios que me gustó especializarme en eso. Y me di cuenta que los eventos eran una forma de servir a las empresas para que se puedan potenciar. Para que se puedan hacer mirar también. Paola, ¿cómo es que nace este amor por la creación de estos eventos, digámoslo, más empresariales? ¿Viste en tu casa? ¿Alguien se especializó en esto? ¿Y cómo es que nace el amor también por las relaciones internacionales? En verdad yo creo que la palabra clave es propósito. O sea, mis papás han sido personas muy trabajadoras, ellos siempre han sido emprendedores, pero han buscado no solamente hacer negocios, sino que eso sirva para sus vidas. Y yo creo que esa es la formación que yo tengo el no existe, el no está, simplemente es el límite hasta donde quieres esforzarte. Y en mi caso, yo cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, siempre fue un impulso de hasta donde puedas llegar y eso sirvió mucho. A ver, tú te graduaste en Relaciones Internacionales y de pronto dijiste, me voy a hacer mi máster en Buenos Aires. Cuéntanos de esa experiencia de vivir ya lejos de la casa, en la que te tienes que cargar tu mochila tú solita y ver las cosas, cómo las haces allá. ¿Cómo te fue? Fue un reto súper importante, considerando que cuando yo estudié Relaciones Internacionales, los profesores nos dijeron, piensen bien lo que están haciendo porque un médico sale a ser médico y ustedes van a salir ¿a qué? Y fue súper desafiante ese concepto de decir, es verdad, estoy aprendiendo de todo, pero no sé hacer nada. Claro, ¿dónde voy a anclarme? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué voy a hacer? O sea, porque son muchos conceptos, en relaciones internacionales se aprende. Yo aprendí hasta antropología cultural y me acuerdo como una anécdota que un profesor mío de Derecho Internacional me dijo, no deberías, esta materia ni siquiera debería haber en tu carrera, porque ustedes no tienen las bases del derecho fuertes como para poder ejercer. Y fue gracioso porque cuando yo llegué a Buenos Aires, lo primero que apliqué fueron mis conocimientos de Derecho Internacional, porque la empresa que me contrató porque yo sabía francés y justo necesitaban a alguien con mi formación que les ayude en un proyecto que tenían en Francia.
y me quedé 10 años trabajando con ellos y haciéndoles eventos. Pero la verdad es que yo analicé el contrato que me habían pasado y con el conocimiento que había tenido era suficiente para yo poder recomendar y fue súper valioso irse. Yo creo que eso es un mensaje que a mí me gustaría dejar, que a veces es muy importante romper paradigmas mentales de uno mismo, identificar esas cosas que a uno le traban en la cabeza y darse cuenta de que los límites están en la cabeza. ¿Quién crees que te inspiró o cuál es esa vocecita que tú tienes que te decía que los paradigmas hay que romperlos? Porque siempre tenemos, no sé, la voz de algún familiar que de chiquita nos dejó eso en la cabeza o de pronto leíste en algún lado, algo que te impactó y que tú has puesto ya como tu base de vida, el romper esos paradigmas. Sin duda, mi mamá es una persona súper desafiante de todo esquema, o sea, ella siempre ha sido una rebelde sin causa. Y la verdad es que ella me ha demostrado que es un tema de voluntad, o sea, que lo que está dado no necesariamente es así. Y yo creo que mis papás me formaron así, incluso cuando yo iba al colegio, a la universidad, y a veces uno se frustra porque el profesor le puso mala nota o lo que sea, ellos siempre me enseñaron a ver más allá y a entender que todo lo que uno hace de estudios y demás, lo hace por un proyecto personal. Al final del día siempre es un interés propio, o sea, el que te diga que está, no sé, en el mejor cargo, incluso en cosas benéficas, siempre lo hace por autosatisfacción, por cumplir su propósito. Y por supuesto mi marido, porque cuando yo me fui a Buenos Aires me fui con él, recién nos casamos y nos fuimos. Ah, no ya te teníamos casaste nada. para irse, ajá. No teníamos nada, dimos el salto, hicimos un mega matrimonio y nos gastamos hasta el último centavo y nos fuimos con un crédito chiquito que sacamos aquí para pagar los estudios. Y fue la necesidad. O sea, a mí me gustó eso y yo creo que eso es algo que yo sí recomiendo a las personas. Que se lancen, que crean en uno mismo. Por supuesto, yo tenía a mis papis que no me dijeron, lo tienes todo, pero me dijeron que no te va a faltar nada. Claro, te voy a apoyar. Te voy a apoyar, pero anda y búscate la vida, encuentra la manera. Y yo creo que es importantísimo eso de enseñar a las personas a probarse a sí mismas, a ver hasta dónde pueden conseguir las cosas. En mi caso, yo estuve decidida a irme, pero no tenía un centavo. ¿Tenías conexiones allá o fuiste de pronto también a hacer conexiones, a ver cómo te iba? ¿Cómo fue esos ganchos que te han llevado hasta el día de hoy para realizar este mega evento que también fue hace pocos días como el Future Commerce? Pero, ¿cómo fue eso? Porque yo me pongo a pensar, bueno, se fue a Argentina y luego porque trabajas con un montón de empresas de Portugal, de Francia, en España. ¿Cómo fue creciendo, Paola? Sí, cuando yo llegué entendí, ya estando en otro lugar, la importancia de las conexiones. Porque cuando llegas a un país donde nadie te conoce, donde no conoces a nadie, tienes que empezar a tejer esta red de contactos. Entonces toqué muchas puertas, me abrieron las puertas y en esta empresa de eventos lo que yo descubrí es que la gente puede ser mucho más generosa de lo que uno se imagina. Entonces, en este caso, era una empresa que ya tenía como 5 o 6 años, era pequeñita, o sea, era una empresa. ¿Y de qué entraste a trabajar ahí al comienzo? Ellos me contrataron como Business Development Manager. ¿Ya? Y ellos ya venían haciendo eventos en Argentina, en Brasil, en Chile, y tenían un pequeño evento en España y querían que yo les ayude a hacer el mismo evento en Francia. Pero Francia es un mercado muy difícil porque es una cultura bastante cerrada, los franceses trabajan para los franceses, entrar es súper difícil y nadie de la empresa hablaba francés, con lo cual era un proyecto bastante difícil. Y bueno, yo hablaba francés, yo entendía francés, pero de ahí hacer un evento en Francia era como un abismo. Y fue interesante porque hubo una crisis en Brasil. La empresa perdió mucho dinero creo que el primer año en el que yo entré, porque hubo una devaluación del real y muchos de sus fondos estaban en reales. Y yo estaba segura de que me iban a despedir. Y para mi sorpresa, o sea, tuvieron que desvincular a personas que estaban en cargos superiores al mío y me dejaron a mí a cargo, que era lo último que yo me esperaba porque yo era nueva, pero yo creo que agradezco mucho el que vieron ese potencial, porque después yo ya me regresé al Ecuador, me pidieron que siga trabajando, estuve un año más trabajando en remoto para Perú y Colombia y luego me dijeron que ellos querían que yo potencie el mercado en España, Portugal y Europa en general. Entonces sí, y así poco a poco fui conectando puntos. ¿Qué crees que es lo que, aparte de darte cuenta que nosotros somos los mismos que nos ponemos los límites, es algo que te ha impulsado en esos momentos que muchas veces dijiste, ya no va más, estoy cansada, estoy agotada, he hecho todo lo que he podido y capaz no me sale bien este tema? ¿Qué te ha impulsado a seguir adelante, Pablo?
Sin duda, el coaching es súper importante. A veces uno menosprecia la salud mental y es algo que tiene que estar en la mesa siempre. Y esta empresa con la que yo he venido colaborando tantos años, vio el talento en algunos de los líderes que conformábamos el equipo y nos puso por un lado, nos entrenó un coach de Israel, ¿ya? Que tenía unos sistemas de algoritmos interesantísimos de inteligencia artificial que tú respondías un cuestionario de 1 hora y te daba una lectura entera de tu personalidad, de cómo eres cuando estás tranquilo, cómo eres cuando estás sobreexigido y cómo eres cuando estás súper relajado. Y te ayudaba a la comunicación y te ayudaba a entender cosas muy intrínsecas de ti. Y eso, a mí me ha ayudado a crecer como ser humano, para comunicarme mejor con las personas, para manejar equipos en el exterior. Yo te contaba, yo durante los últimos 7 años manejaba 20 personas en Barcelona. Imagínate. Y la comunicación es clave, y la frustración, el manejo de frustración de ellos, de no tenerme ahí, frustración mía de no tenerles conmigo. Pero la verdad es que el entrenamiento de las capacidades personales es clave. Yo creo que en los momentos de desesperación y de querer tirar la toalla, tener un entrenador como tienen los atletas de alto rendimiento, claro, es importantísimo. Wow, entonces de pronto te fuiste por poco tiempo a Argentina, en realidad terminaste, ¿qué, 4 años allá? No, menos. Yo estudié 2 años, me quedé 1 más porque mi esposo le faltaba 1 año, me quedé 3 años ahí. Y regresé, y los últimos 7 años desde mi casa haciendo eventos en Europa. Bueno, pues entonces, luego de la pausa, ¿qué te parece si conversamos cómo está hacer eventos desde acá en Europa? Cómo reunir también a tantas autoridades, empresarios y gente pesada, podríamos decirlo así, para que ponga en tus manos prácticamente la difusión de sus empresas tan importantes hoy en día. Volvemos luego de la pausa comercial con Paola. Ya venimos. En Clínica Paucarbamba, nuestro deseo es tu salud. Contamos con modernas áreas, tecnología de vanguardia y un equipo de especialistas altamente capacitados. Desde consultas, emergencia 24 horas, hospitalización, quirófano, cuidados intensivos, neonatología, también tenemos servicios como laboratorio, imagenología y farmacia. Clínica Paucarbamba, donde cuidamos de ti y de los tuyos. Seguimos en la entrevista con Lore Cherres, feliz de poder tener aquí a Paola Ortega Andrade. Nos está comentando cómo es esto de la elaboración de estos eventos empresariales grandes, pero ya como un CEO que maneja temas muy importantes empresariales. Y Paola nos está comentando que, pues bueno, lo importante en un equipo de trabajo es también ese manejo psíquico, podríamos decirlo así, cómo uno emocionalmente está para también poder manejar grandes masas de personas. En tu caso, Paola, estuviste en Argentina estos 3 años, desde ahí has hecho muchos eventos para nivel empresarial, ahora lo haces ya desde Ecuador a nivel remoto, pero lo haces en Portugal, en España, en Francia. Cuéntanos cómo es ahora tu especialización ya desde aquí en el Ecuador. Sí, como te contaba, Lore, yo los últimos 10 años he venido haciendo eventos a nivel internacional, los últimos 7 desde Cuenca, Ecuador. Es verdad que cuando tengo que hacer un evento lejos, por ejemplo, el año pasado, los 2 últimos eventos que hice fue en Madrid y en Londres. El equipo me espera así 1 semana antes para afinar estos últimos detalles, pero la verdad es que la especialización en sí misma está en entender los modelos de negocio detrás. Entonces, para comprender un poco lo que yo hago, hay que saber que los speakers que han estado en mis congresos, sobre todo en Europa, son gente especialista en su área. Entonces, yo siempre digo, yo tengo la mejor formación que se puede pedir, porque para yo hacer las agendas, los programas de mis congresos, a mí me entrenaron las Big Four. O sea, KPMG, Price, Deloitte y Ernst & Young, sentados en reuniones conmigo explicándome a detalle las industrias. En mi caso, los eventos en donde yo me especialicé es principalmente de inversión, de administración, de negocios en general, de comercio exterior.
Y en ese caso, lo que yo aprendí, por ejemplo, yo soy líder de opinión en España en temas inmobiliarios. ¿Ya? Yo le puedo hablar largo y tendido de temas de alquiler, de por qué el alquiler en España está tan complicado, de dónde hay oportunidades de inversión en hoteles y demás, porque son ellos los que me han enseñado el detalle de cada cosa para que yo arme congresos que tengan sentido. Entonces, desde ese lado, comprender que yo, al ponerles a las marcas en un evento, entender quién puede subirse a hablar porque tiene el nivel, he tenido que entender a un detalle muy preciso qué hace cada quien y como un ecosistema de negocios. Y en este caso, por eso yo siempre digo que lo que se ve son los eventos, pero lo que hay detrás son modelos de negocio y es una industria. En el caso mío, principalmente la industria que yo domino es de inversión, de inmobiliario y de comercio exterior, que son como las áreas en las que he trabajado mucho. Ahora, lo importante no es solo que se hace el evento, se hace todo un tema de networking, porque tú empatas todas las empresas que pueden estar ahí, los ganchos que se pueden dar para el trabajo, pero ¿cómo te sentiste esa primera vez en que te salió tu evento? Esa primera vez en que dijiste, he plasmado mi evento luego de un trabajo arduo. Sí, en verdad es impresionante, pero más allá, le juro, más allá de ver el evento y ver que todo funcionó, esta es la responsabilidad con los patrocinadores, porque cada patrocinador y cada asistente que va a hacer negocios. Claro. Entonces, en mi caso, es asegurarme que su inversión le resultó bien. Es una responsabilidad enorme y se mueve mucho dinero. O sea, mi evento más exitoso en España movió 400.000 euros en un evento. Imagínate. Y es una responsabilidad enorme. Tuvimos un caso en el que se hizo una huelga y había como gente protestando afuera porque el evento llegó a un nivel altísimo y había gente que estaba en contra de los inversores. Y es todo un mundo que uno aprende y le contaba alguna vez, se nos incendió una sede. Cuéntanos de eso, ¿qué pasó? Claro, es que pasan cosas que uno no se espera y por supuesto hay un plan de contingencia y demás, pero claro, se incendió la sede y toda la gente llegaba y no, y son meses de trabajo para que se dé ese día y ese día todo puede pasar. Entonces, sí es cierto que en estos 10 años yo ya tengo un plan de contingencia clarísimo. En este tema de la huelga entendí cómo se tiene que hacer todo el tema de seguridad. Ahora que vivimos el Future Commerce, yo me reía y decía, lo mejor, el éxito de un evento es cuando no se ve lo que está sucediendo. Pero mientras usted tiene autoridades, en este caso fue el ministro, fueron 3 viceministros, gobernador, viceprefectos, había muchas autoridades y había todo un sistema de seguridad que se estaba dando que fue imperceptible. ¿Cuáles son las fases para la creación de este evento? A breves rasgos, ¿no? Porque no se lo puede especificar completamente, pero Pau, en tu caso, ¿cómo es tu forma de trabajar? En mi caso, yo lo que veo es identifico la necesidad. En el caso de Future Commerce y en Ecuador, yo identifiqué que tenemos esta brecha de productividad respecto a países como España. Encontré un informe que argumente eso con bases técnicas, que decía que hay un 83% de brecha. Y después comencé a indagar con los empresarios qué está sucediendo. Y entonces encontré que había una capacidad de mejora de todo un sistema productivo brutal. Y me dio ganas de hacer que suceda, porque aunque parece que para una persona como yo es como mucho, para una sola persona, porque a veces este es el trabajo de gremios enteros, Claro. que están, no es tan así. O sea, ya lo hemos hecho. En mi congreso de servicing inmobiliario en España hemos conseguido cosas increíbles, hemos abarcado una hoja de ruta para entender cómo rentabilizar el inmobiliario, cómo hacer que haya menos ocupación ilegal, o sea, hemos ido logrando cosas y simplemente es juntar voluntades y entender que al final del día, cuando todos se unen bajo un propósito, se puede lograr, y yo creo que el Future Commerce fue una muestra de eso. Entonces, en mi caso es me pongo un propósito, lo que quiero resolver. Ahora mismo estoy trabajando tenemos un acuerdo con el Principado, gente que trabaja con el Príncipe de Mónaco para hacerle los eventos. Y ellos recién ahora en enero tenían un evento que se llama Fight AIDS Cup, que es para la lucha contra el SIDA. Entonces, hay unas alianzas estratégicas súper importantes que he logrado, y lo que yo hago con Global Networking es tratar de usar toda esta red. Imagínese usted, multiplique 10 años por más de 50 eventos en 15 países, la gente que me conoce a mí es enorme. Entonces, cuando viene una empresa a mí y me dice, oye, Paola, que necesito, no sé, exportar X cosa a tal lugar, generalmente yo conozco a alguien. Y sobre todo, como mi red es del sector bancario,
porque es del sector bancario, inmobiliario, empresarial, ¿no? Empresarial. Siempre hay alguien que conoce a alguien, entonces en mi caso es fácil unir el que tiene la necesidad con el que tiene... Detrás de esto, Paola, ¿ha habido miedo en algún momento? Pánico. Cuéntanos. Sí, no, para hacer este evento en especial fue duro, es raro, porque yo he podido hacer eventos en Lisboa. Y en tu propia ciudad, Y en ¿no? mi propia ciudad me costó un poquito, porque hay algo curioso, cuando uno sale, es como que nadie te conoce, y no importa que te equivoques, afuera no cuenta. Ajá. Yo no sé, pero uno se siente así, y la gente afuera te valora muchísimo por cada cosa que ve en ti, porque no tiene contexto. Cuando estás en tu casa, todos te conocen y como que hay más ese miedo a defraudar, ese miedo a no dar la talla, a no hacerlo bien. Y yo tuve unos momentos de querer salir corriendo. Pero sin embargo todo salió muy bien. Pero yo creo que es convicción y determinación. O sea, es el seguir para adelante y que no importe nada más. Los personajes que estuvieron en el Future Commerce, todas las personas que asistimos, que vimos todo esto, ¿qué crees tú que le diste a Cuenca y qué se llevaron también los empresarios luego de este encuentro tan excelente de todo un día? Yo creo que la clave fue la visión a largo plazo. Eso es algo compartido y es algo que yo creo que valoraron muchísimo. Que esto no se trataba de un evento, era un proyecto como tal. Y el hecho de que tanto empresario, dueño de empresa, haya estado ahí, a nosotros nos dio esa victoria, esa sensación de victoria, porque lo que queríamos hacer era, le trajimos a Vicente Hernández Reche, que es de PhD en Psicología Económica, que nos dejó un mensaje muy contundente. Él decía, hay que tener un management visco, tener un ojo en la empresa y el otro en lo que está pasando en el mundo. Claro. Y la verdad es que eso aportó un valor enorme para los empresarios que yo creo que con este evento se nutren del management que se está viviendo a nivel mundial y de que a veces en el Ecuador tendemos a estar tan enfocados en nuestros problemas, que no son pocos, que a veces nos olvidamos que el mundo tiene muchísimo para aportarnos y que es muy importante, muy relevante estar escuchando lo que pasa en otros lados. Y también nos fuimos con la moral alta, porque Vicente lo que nos viene a decir es, ustedes pueden estar igual o mejor en muchas cosas que empresas en España. Imagínate. Entonces eso también te sube la moral y dices, tenemos un potencial enorme que tenemos que aprovecharlo mejor. Y aprenderlo a desarrollar. Paola, ¿qué se viene para ti? Porque tienes una vida de largo, con toda la preparación, con todos los contactos que tienen. ¿Qué tienes por ahí en mente? O sea, Global Networking tiene alianzas estratégicas, tiene una alianza importante con una consultora española y la idea que yo tengo para el Ecuador es poder ayudar a las empresas a subir de nivel y ayudarles a dar ese salto que a veces no saben cómo. Hay empresas exportadoras que quieren abrir mercados, hay empresas que tienen exceso de liquidez, es decir, que les sobra su tesorería. Y antes era muy conocido esto de comprarse un departamento en Miami o hacer algo como para invertir así. Pero la verdad es que en el mundo que estamos hay opciones de inversión mucho más rentables. A mí me contactan personas dentro de Europa para que les ayude a invertir en España. Imagínate. Pues esa es mi especialidad y yo de activos y de rentabilidades hice un máster en dirección financiera, con lo cual tengo el conocimiento, tengo los contactos. Entonces, para mí, la visión que tengo en el Ecuador es traer esa red global al beneficio de las empresas que compartan mi visión y quieran crecer y quieran tomar decisiones informadas y bien hechas. Pero a nivel internacional es seguir divirtiéndome haciendo mis eventos. La verdad es que me encanta. Yo siempre digo que cuando me subo al escenario es como cuando el cartoon ¿has visto? Que brilla y está así como en su momento. Para mí es eso. Es seguir conociendo gente. Hay personas con las que estoy colaborando en Grecia, en Suiza, una persona muy, muy amiga del banca de inversión en Suiza, una abogada en Luxemburgo, que quieren seguir compartiendo conocimiento y quieren seguirse moviendo y están trayendo muchísimos negocios para todo lado. Entonces, del lado internacional es hacer que mi red siga creciendo y se siga nutriendo y a nivel local yo creo que el Ecuador tiene todo para ser una potencia, todo. Y la idea es poder crear este observatorio y poder ir dando insumos técnicos de cómo tiene que crecer este país y hacia dónde.
por ejemplo, hablamos del tema de empleo en el panel que estuvimos y dijimos, ok, ¿por qué no se dio la cifra, pero la cifra está ahí? Hay un 30% de empleo formal apenas. Y entonces, claro, cuando uno escucha las noticias, siempre hay opiniones contrapuestas. Ah, yo creo que el empleo debería ser flexible. Ah, no, yo creo que no, porque se precariza el empleo. Sin tener una base de conocimiento. Claro, ¿no? Y al final, pero siendo objetivos, lo que yo pienso es, ok, pero seguimos con el 30% de empleo formal. ¿Cómo podemos hacer que no sea así? ¿Qué tenemos que hacer de distinto para que realmente no sea así? Porque yo a ratos tengo la sensación de que hablan por nosotros. Siempre hay un gremio, siempre hay un sindicato, siempre hay alguien, sea del lado privado, público, de lo que sea, que habla por nosotros y a veces no se está escuchando realmente lo que la gente quiere. Las voces propias, Las ¿no? voces. Yo tengo una compañera del máster que me dijo así, que me caló hondo. También yo soy muy perceptiva y empática. Y ella me dijo, Pau, estoy 20 años trabajando y estoy lista para que me despidan, porque la jubilación patronal yo misma no me la pagaría, porque no es justo. Ella misma, ella decía, si yo pudiera renunciar a eso, renunciara por tener mi medio, mis compañeros. He trabajado tanto por estar aquí, que por mí, si pudiera firmar y decir, llévense eso, no necesito eso, yo quiero seguir en mi trabajo, con mis compañeros, con mi vida hecha, he hecho mi vida aquí, son 20 años. Entonces, a veces uno siente que eso no se está escuchando, y como ella, habrán muchas personas que han hecho su vida en una empresa y se vuelven una carga. Pau, finalmente, porque el tiempo nos queda cortito, ¿qué les dices a todos aquellos empresarios que a veces no les gusta escuchar esos consejos de gente que ya es preparada o de esas voces que al lado le pueden decir cómo puede ir mejor su inversión y su empresa? Sí, yo creo que para todos los empresarios es el cuestionamiento completo de todo lo que está pasando y de todo lo que están haciendo. Vicens, cuando hablábamos de este tema, nos decía, oye, tienes que tener un consejo administrativo externo que te dé luces de fuera. Y en mi caso, a mí no me gusta mucho eso de ir a aconsejar, sino al revés. Yo creo que como siempre me gusta aportar valor, yo creo que con las personas que yo colaboro son personas que realmente ven el valor de cómo les puedo aportar y más bien se acercan a mí. Entonces, en ese sentido es busquen opciones, no se queden con lo que alguien les dice, porque muchas veces está sesgado. Siempre la información que te viene, porque te quieren ofrecer algo, está sesgado al interés de la persona que te quiere ofrecer. Yo creo que eso debe venir de ellos, de tratar de buscar otras opciones, abrir la mente a otros casos de éxito fuera. Y que en mi caso yo conozco muchos, porque como digo, cada congreso me ha dejado una red de expertos en distintos temas que está ahí al servicio de todos. Ay, Pau, me parece estupendo todo lo que tú haces. Nuevamente, un millón de felicitaciones, que los éxitos sigan, que tus ideas brillantes se puedan plasmar en todas esas personas que necesitan de tu conocimiento. Gracias por haber venido a la entrevista. Muchas gracias, Lor. Y muchísimas gracias siempre a todos ustedes. Recuerden mirarnos por Telerama los días domingos 9 de la noche. Nos quedamos en las redes sociales, en YouTube expresamente, con la información para que ustedes miren y también puedan contactar con nuestros entrevistados que son súper especiales y son brillantes. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.